Hola Latinoamérica, hola amigos de España, hola amigos de Bolivia, hola a todos los liberales y gente de derecha que nos está viendo en este momento. Son exactamente las 9 horas con 2 minutos en Bolivia y empezamos a transmitir nuestro sexto programa. Vaya, cómo pasa el tiempo. El programa número 6 de Propiedad Privada a través de Facebook. Hemos empezado a tener mejor sonido, eso me alegra mucho porque había muchos problemas con el sonido. Y les invito a que me sigan en mi cuenta de Twitter, @pensardiferente. Ahí está, para que lo vean, @pensardiferente. Es la cuenta de Twitter para que todos puedan seguirme. En esta cuenta de Twitter ya tenemos 2.802 seguidores, o 2.804 creo que ya son, y les agradezco a todos los que nos siguen en las redes sociales y a toda la gente que quiere saber más sobre la derecha, sobre el capitalismo del libre mercado y sobre las opciones que tenemos los bolivianos y los latinoamericanos para salir de los problemas que nos están agobiando en este momento. Un saludo a Ángeles, que se está uniendo a la filmación, a Humberto, a Balmoré, a Lilita, gracias a todos, a Humberto Herrera también, y a toda la gente que se va sumando. La última vez que hemos tenido un conteo de nuestra presentación ha llegado a aproximadamente a 4.000 personas que hayan visto nuestro programa. Uno de nuestros programas fue el más visto, con 4.000 personas. Me han dado datos a través de otros links que ha superado eso. Así que estamos sorprendidos por el tema porque pensé que no iba a llegar a tanta gente. En todo caso, gracias a los que nos ven. Espero sus preguntas. Espero que podamos resolver la gran incógnita de hoy día. ¿Evo es populista? ¿Evo es socialista? ¿Qué es? ¿Qué es Evo Morales? ¿Qué es el proceso de cambio? ¿Qué es el movimiento al socialismo? Hemos hablado en los anteriores programas sobre el concepto de derecha, de izquierda, qué es el socialismo, qué es el capitalismo del libre mercado, y hemos conseguido aclarar varios puntos al respecto. Hoy día está de moda hablar del populismo, ¿no? Hoy día está de moda decir, no, ni el populismo de izquierda ni el populismo de derecha. Hay gente que dice, el populismo es el que está arruinando la economía, el populismo es el que destruye la economía, el populismo no son los socialistas, es el populismo. Es más, hay gente que dice que varios gobiernos que empiezan a hacer mal las cosas son de derecha, ¿no? Están traicionando a los principios del socialismo, están traicionando, eso no es socialismo. Hay mucha gente que me dice eso, hay mucha gente que me dice que Evo Morales no es socialista. Esa es la gran incógnita, ¿no? No es socialista, porque eso no es el socialismo. Y nadie sabe decirme qué es el socialismo entonces, porque si eso no es socialismo, entonces ¿qué es? ¿Dónde está el socialismo de verdad? O sea, y hay gente también que escribe, ¿no?, este pseudo socialismo, como si no fuera socialismo. Esta forma de entender las palabras es muy interesante. Y vamos a hablar sobre este tema, vamos a tomar un poco de marketing, un poco de marxismo cultural, vamos a hablar de los medios de comunicación y la tarea que tienen los medios en este momento en Latinoamérica, en el mundo, en Europa, en Estados Unidos, sobre todo porque empecemos a tocar los temas pendientes, ¿no? Primero, ¿qué es el populismo? ¿No? ¿Qué es el populismo? El populismo tiene muchas definiciones, hay mucha gente que está hablando al respecto, pero básicamente es utilizar al pueblo, hacerle creer al pueblo, hablar en términos demagógicos, hablar cosas que no se van a realizar, pero que la gente quiere escuchar. Entonces es un poco como mentirle a la gente. El populismo, eso es lo que dice mucha gente del populismo. El populismo es
Eso y más. El populismo es una forma de conseguir los votos a costa de cualquier precio. Entonces, el populismo está asociado intrínsecamente a la democracia. Ojo, porque solamente un proceso democrático te permite ofrecerle a la ciudadanía cualquier cosa, cosas buenas o cosas malas, cosas coherentes o cosas incoherentes, a cambio del voto. Entonces es el voto el que busca el populista, es el voto el que busca el candidato. Entonces solamente se vota cuando hay democracia. Por lo tanto, donde hay democracia se tiende a ser populista. Hay una cosa muy importante, como en Latinoamérica nos hemos olvidado del concepto de socialismo y el concepto de capitalismo, no entendemos muy bien la propiedad privada ni el libre mercado, tampoco entendemos muy bien los principios de Gramsci o los 10 puntos del manifiesto comunista. Entonces, ¿por qué? Porque ha habido un problema con la derecha en Latinoamérica. La derecha en Latinoamérica ha fallado. La derecha en Latinoamérica se ha dejado ganar. No encuentro yo en Bolivia líderes de los que podríamos decir partidos tradicionales que sean de derecha. No hay. No encuentro en Argentina políticos de los partidos de derecha. No encuentro en el Perú gente de derecha, no encuentro, estoy hablando de los que hacen política, de los que salen en la tele, de los diputados, senadores, ministros, de la gente que está en los medios de comunicación, que supuestamente son de derecha, ¿no? Porque ese es otro tema muy interesante. Hay gente que cree que basta con el hecho de ser opositor a Evo Morales y ya eres de derecha, ¿no? Entonces lo ve mal. Y ahí tenemos una cosa muy interesante. Vamos a hablar, para introducirnos en el tema, de una cosa que muy pocas veces se habla. Se habla de marketing político. El marketing político no es otra cosa que una disciplina del marketing tradicional que se encarga de lograr un posicionamiento en la mente de la gente. El posicionamiento es justamente la forma en que la ciudadanía, el votante, el cliente, ve a una empresa, a un producto, a un servicio o a un candidato. Entonces, el posicionamiento es muy importante para entender lo que el cliente entiende por tu empresa, lo que el cliente entiende por tu servicio o lo que el cliente entiende, o en este caso el votante entiende por tu oferta electoral. El posicionamiento no es algo que uno haga, para empezar, es lo que la gente cree. Entonces yo creo que la Coca-Cola tal cosa, yo creo que no sé, el Servicio Nacional de Caminos o alguna institución, yo creo que gracias María Anelín, está mandando nuestro enlace a otro grupo, a las calles Bolivia, gracias. Justamente eso les hablaba al principio, hay algunos amigos o amigas como María Anelín que nos manda el link a otros grupos y ahí se multiplica muy rápido la propuesta. Entonces hablemos para todos. El tema que hoy día nos compete es Evo Morales, ¿es populista? ¿Es socialista? ¿Qué es Evo Morales? ¿Qué es este gobierno? Y bueno, empecemos hablando de marketing. En marketing es muy importante el posicionamiento. El posicionamiento solamente es un término absoluta y exclusivamente de marketing. No se puede aplicar esa palabra en otros escenarios. O sea, si yo tengo una posición sobre el tema del matrimonio homosexual, por ejemplo, es una posición, no es mi posicionamiento. El posicionamiento es lo que la gente cree de mí, el posicionamiento es lo que la gente cree de una empresa, de un producto, de un servicio, de un político, de un presidente, o sea, un alcalde puede ser el mejor alcalde del mundo, pero la gente cree que es malo, entonces ya está en serios problemas. Ese es el problema del marketing que tiene que resolver. Y el marketing político se encarga específicamente de eso. Y hay una cosa muy interesante, muy interesante. La derecha no hace marketing de su ideología, ¿no?
no hace marketing. O sea, uno de derecha generalmente debería ser un empresario, un emprendedor, alguien que fabrica, alguien que construye, alguien que vende productos o servicios y hace marketing de sus productos, de sus servicios, de todo lo que quiera, pero no hace marketing de la política. Y ahí viene Ricardo Farfán con su apreciación que es correcta, mientras la derecha cada vez que se ha reducido a su mínima expresión en Latinoamérica, no hace marketing de la derecha, no le explica a la gente, no revierte el posicionamiento que tiene, entonces la izquierda sí lo hace. La izquierda no hace publicidad ni marketing de ninguna cosa, salvo de su ideología política. Y si ustedes ven los canales de televisión, los programas de radio, los periódicos de las ciudades donde hay, o de los países donde hay socialismo, donde el gobierno es socialista, entonces tienen un montón de propaganda política, no hay marketing de productos o servicios. Incluso cuando nos ofrecen productos de empresas supuestamente nacionales, de empresas del Estado, son precisamente propaganda, no es marketing normal, es propaganda política, ¿no? Y es ahí donde nosotros estamos cayendo como liberales, como gente de derecha, como gente que piensa diferente, porque nos han ganado, o sea, nos han ganado por walkover. En Bolivia estamos construyendo un pequeño grupo de gente de derecha que propone el capitalismo de libre mercado, con mucha de la gente que nos sigue, estudiamos, leemos, aprendemos, estamos en algunos cursos por internet, porque aquí no hay, para aprender más sobre esto, etcétera, pero somos nuevos y somos muy pocos todavía. Los partidos tradicionales en Bolivia han estado 30, 40 años y ninguno de ellos realmente se ha declarado de derecha o ha planteado el capitalismo de libre mercado en su propuesta electoral. Hace 35 años que la gente no conoce a los partidos bolivianos vigentes o más o menos vigentes que hayan propuesto derecha. En términos reales no hay un partido de derecha desde 1921. Y como bien dice Ricardo Farfán, la educación, la cultura, la visión del país y todo se basa fundamentalmente en principios de la izquierda. Y eso es muy grave para la economía y es muy grave para el desarrollo del país. De la gente, no del país, sino de las personas. Humberto Herrera dice, ¿por qué los liberales no hacen marketing? Porque primero que no existían liberales. En Latinoamérica no hay liberales realmente haciendo política desde hace 60, 70 años, 80 años, en Latinoamérica, salvo alguna excepción, ¿no? Por ejemplo, Mario Vargas Llosa alguna vez tiene algo de liberal, pero honestamente yo prefiero que no diga nada porque si él avanza 2 pasos, retrocede 6, porque empieza muy bien y se manda una pachotada intelectual, que ya es un grave error por ser el mismo Vargas Llosa, que retrocede 10 espacios y le da toda la razón en ciertos principios al marxismo. Entonces, yo no le veo que haya hecho una buena tarea. Así es, Ana Luisa, en Latinoamérica no hay liberales en actividad política real, hasta que nosotros hemos llegado. Nosotros hemos tenido que aprender, por alguna extraña razón, a ser liberales, a aprender del capitalismo, a estudiar, a encontrar a Jesús Huerta de Soto en internet, o a Miguel Anzo Bastos, o hay un economista argentino muy interesante, que ya les voy a pasar los datos, Emei creo que apellida. Genial, el tipo es genial, pero son pocos y no hacen política. Y el problema fundamental, querido Humberto Herrera, es que los liberales no hacen política y por lo tanto no hacen marketing. Entonces una de las tareas importantes hoy día es entender cuál es el problema. Y ahí es donde nos gana la izquierda. Ahora avancemos un poquito más en el tema. Seguramente muchos de ustedes han leído o han escuchado por lo menos la historia de Dorian Gray. El retrato de Dorian Gray es una novela de Oscar Wilde, muy buena, por cierto, muy interesante, que trata así a grandes rasgos de un joven muy agraciado, muy simpático, muy hermoso, que de pronto decide o le hacen un retrato
El pintor de la obra le hace un retrato, se llamaba Basil, y le hace un retrato realmente espectacular, le hace un retrato maravilloso, ¿no? Donde se lo veía hermoso y joven a Dorian Gray, y él empieza a querer quedarse como estaba en ese momento en el retrato, o sea, a permanecer joven como estaba en el retrato, joven y hermoso en el retrato. Entonces ese retrato, que era una obra pintada obviamente en óleo, reflejaba la belleza de Dorian Gray siendo joven y hermoso en ese momento. Y él, por alguna forma, encuentra la solución para quedarse joven eternamente, y es el cuadro en que el que empieza a envejecer. Y poco a poco él se dedica a la dolce vita, ¿no? Todos los pecados posibles, toda la joda posible, todos los males posibles, hasta que se da cuenta que el retrato estaba viejo, horroroso, y reflejaba realmente lo que tenía Dorian Gray en su alma. Hay unas imágenes que hay en el internet al respecto, más o menos, ¿no? Este es un resumen. A un lado está, digamos, hermoso y joven, y al otro lado está viejo y arrugado. Y no solamente arrugado, sino destruido por la vida. Claro, porque en esa extraña historia donde él se mantiene joven y hermoso, sigue siendo joven y hermoso ante los ojos de todo el mundo, pero por dentro, en su realidad, estaba viejo, destruido y acabado. Hasta que llega un momento, al final de la novela, en que ve el retrato y no puede soportarlo. No puede soportarlo, no quiere ver ese retrato es horrible, es asqueroso, le recuerda a él cada día de su vida, cada pecado, cada cosa mala que ha realizado. Entonces saca un cuchillo y le clava al cuadro. Y de pronto se escuchan ruidos, se escuchan gritos, el personal de servicio entra a la habitación y ve a Dorian Gray tirado en el piso, muerto, con un cuchillo clavado en el corazón, con una herida en el corazón, y el cuchillo clavado en el cuadro a la altura del corazón. Pero había cambiado ya. El retrato había vuelto a ser aquel hermoso joven, y él físicamente ya era un viejo, destruido, acabado y horrible, muerto en el piso. Eso es lo que pasa con el socialismo cuando se descubre a sí mismo. Y no lo pueden soportar. No pueden soportar que hayan muertos, que hayan heridos. No pueden soportar que la economía se haya destruido. No pueden soportar que un país rico como Argentina o como Venezuela, de estar entre los primeros en desarrollo del mundo, hoy día estén casi en los últimos, y Venezuela está en los últimos. No pueden soportar que el poder los ha embriagado y han destruido la economía. No pueden soportar que hay millones de personas en las calles. No pueden soportarlo. Lo más triste de esto es que no lo reconocen y le cambian el nombre. Entonces ya no es socialismo, es populismo. Es un populismo el que ha destruido, no es el socialismo. Es el populismo el que ha llevado a la gente a la miseria, al hambre, a la pobreza, a la escasez. No es el socialismo, es el populismo. Entonces es muy conveniente, pues, decirle populista al que hizo mal las cosas, claro, porque separas lo que es el socialismo y el populismo. Entonces la gente dice, no, es que hay populistas de izquierda y hay populistas de derecha. Entonces que es un malo y es una desventaja para el capitalismo de libre mercado y para los que hacemos las cosas en la derecha, de que si usted, amigo, le pregunta a cualquier ciudadano en la calle
¿Cuál es mala? ¿La derecha o la izquierda? Le va a decir, la derecha es mala y la izquierda es buena. Así de fácil, con absoluta certeza. Si usted va a la calle y le pregunta, ¿qué prefieres, izquierda o derecha? Te va a decir izquierda. Te va a decir que quiere lo bueno y lo malo no quiere. ¿Por qué? Porque hemos perdido la guerra del marketing, hemos perdido la guerra del posicionamiento. La gente, ¿no?, sabe por años de adoctrinamiento político en las escuelas, en las universidades y todo ello, que la izquierda es lo bueno y la derecha es lo malo. Entonces hay un montón de izquierdistas que no están en el poder, que ven a Evo Morales, a Maduro, a cualquier otro político que está haciendo mal las cosas y le dicen, no, son la nueva derecha. Es el capitalismo de Estado. No hay cosa más estúpida que eso. ¿Por qué? Porque están negando la realidad. Llamarle populista a Evo Morales es cierto, es un buen argumento y un buen adjetivo. Pero quitarlo de la izquierda es hacerle juego al socialismo. Hay una frase que he leído alguna vez, creo que es de Mises. Dice, no hay cosa más terrible que le pase a un socialista que sus amigos en el gobierno, o sea, que los socialistas en el gobierno no sean sus amigos. ¿Entienden? Estos días ha salido a la luz el periodismo que le insulta a los periodistas, algunas autoridades del gobierno. No sé si será cierto o no, no me consta, pero es interesante analizar el tema, porque le dicen perro a un periodista, que por cierto debe ser uno de los mejores periodistas que hay en Bolivia, y no es porque yo lo conozca o sea mi amigo, sino porque realmente es un periodista. Investiga, se prepara, ama su trabajo, seguramente debe tener errores como cualquiera, pero yo creo que es uno de los mejores periodistas que hay en Bolivia. Y le dicen perro. Entonces yo creo que evidentemente deben haber tres categorías de periodistas: los perros, las hienas y las ratas. Entonces los perros son los fieles defensores y los que cuidan la verdad, los que hacen del periodismo una verdadera tarea, que busca la verdad. Las hienas son los periodistas que no están en el poder, pero son de izquierda, son socialistas, como Amalia Pando, como Andrés Gómez, ¿no?, que critican al gobierno porque no los ha metido en sus pegas seguramente, o porque no les gusta el socialismo de ellos. Porque están diciendo, no, ¿cómo es posible que el gobierno asfixie a los medios de comunicación a través de la propaganda que hace y los recursos, los presupuestos? A ver, la pregunta que yo me hago es, ¿por qué el gobierno debe hacer propaganda en los medios de comunicación? Porque hay millones de dólares en Unitel, en PAT, en Bolivisión, en todo el mundo, millones de dólares que el gobierno les paga cada año para que tengan propaganda del gobierno. Eso no es libre mercado, eso no es capitalismo, eso no es derecha, eso solo es populismo e izquierda. ¿Por qué? Porque el gobierno se encarga de transmitirle a la gente a través de los medios de comunicación, de las escuelas, de los colegios, porque no es suficiente para el gobierno las escuelas y los colegios, sino también los medios de comunicación, para distraer los temas de fondo. No vemos hoy día en los programas de televisión una serie de periodistas, no sé si serán periodistas, pero chiquillos que no tienen idea de lo que están hablando, hablan con la misma soltura sobre las mordeduras de los perros peligrosos y la inflación en el Banco Central, o la inflación en el país, o la inseguridad ciudadana. O sea, hablan de todo, ¿no? O sea, son muchachos con un mar de conocimientos, pero de 1 centímetro de profundidad. Pero cobertura a economistas serios, a analistas serios, a gente de verdad comprometida con la búsqueda de la verdad, a gente de derecha, hay gente capitalista liberal, no hay.
No, pues ¿para qué? No pueden entrar. Por eso hemos sacado este programa también. Aquí a través de Facebook Live, la gente que nos ve está interesada en lo que decimos y lo multiplica mejor que en los medios de comunicación. Yo no tendría una hora en Bolivisión, ni en PAT, ni en Univisión, ni en ningún canal privado que le dicen incluso supuestamente opositor al régimen, lo que fuera. No tendría. Es más, ya cada vez menos me invitaban cuando yo era diputado. Pero es importante comunicarse con la gente y hay que volver a ganar la batalla del marketing. Hay que decirle a la gente qué es el socialismo, qué es el populismo. El populismo simplemente es una forma de la izquierda, una forma avanzada, una forma más terrible. No puede haber un populismo de derecha, es epistemológicamente imposible. Es científicamente imposible, es metodológicamente imposible. Porque la única forma en que un político pueda engañar, pueda prometer cosas, pueda ser demagogo, pueda querer congraciarse con la gente a cambio de sus votos, ofreciéndole cosas imposibles o cosas que en el fondo le van a destruir, solamente lo puede hacer si es de izquierda. Porque para hacer eso necesitas un gobierno gordo, obeso y que sea todopoderoso. Y eso no lo propone la derecha. Al contrario, el gobierno de derecha, un gobierno liberal, reduciría los ministerios de hoy día, que tenemos 20 o 21, los reduciríamos a 6 o 7, bajaríamos el presupuesto general del Estado a menos de la mitad de lo que es ahora, le bajaríamos los impuestos a las personas, les devolveríamos su dinero a los ciudadanos, y eso no te da, no es demagogia ni populismo, simplemente es devolución, devolverle lo que le corresponde a cada quien y respetar la propiedad privada, la vida y la libertad de los individuos. En cambio el gobierno para darle a un grupo social tractores, le tiene que quitar a otro grupo sus impuestos para comprarle tractores. Eso es populismo. Porque para empezar, darle tractores a alguien no le ayuda en absolutamente nada, así sean los mejores tractores del mundo. Pero sí lo puede hacer porque tiene presupuesto, tiene los recursos económicos, cobra los impuestos para darle ese dinero a otras personas. Eso es demagogia, eso es populismo. Uno de derecha no puede hacerlo. Vamos a leer algunos de los comentarios. Dice Edwin Laime, dice simple, es el poder de sometimiento al público, engañar a las personas y dicen que todo está bien, propaganda del gobierno en TV. Ah, bueno, sí, es verdad. De eso se trata, ¿no? De hacerle creer a la gente que está bien. Eso es el populismo. Edwin y sigue diciendo, bolivianos aprendan del Brasil metiendo a los corruptos en la cárcel. El tema no es tener cárceles o ejecuciones a los corruptos. El tema es preguntarse para qué necesitamos, por ejemplo, un ministerio de transparencia. Yo no le veo ninguna utilidad. El solo hecho de crear un ministerio de transparencia, el solo hecho de tener un montón de personas ahí, es un acto de corrupción. Porque, a ver, nos preguntaremos, ¿para qué sirve entonces el Poder Judicial? Si tenemos malo, bueno, como sea, y obviamente es cada vez más malo el Poder Judicial, porque cada vez hay más acciones del Poder Ejecutivo que lo destruye. Hace más de 60 años que tenemos Ministerio de Justicia, hace más de 50 años que tenemos Ministerio de Trabajo, Ministerio de Transparencia recientemente, o algunas instancias que duplican. Defensor del Pueblo, son instancias que no deberían crearse. He escuchado alguna vez que dicen, el primer acto de corrupción es aceptar un cargo para el que no estás preparado. O sea, más o menos que si necesitamos un experto en, no sé, en feminicidios, entonces como tal cosa no existe, cualquier persona que se haga cargo de eso y que no cumple el requisito que los burócratas creen que debería cumplir, entonces está haciendo un acto de corrupción porque no es experto en feminicidio. La pregunta es, ¿para qué tiene que estar ese cargo? El primer acto de corrupción que hace una persona es aceptar un cargo que no debería existir, así tenga maestrías, doctorados o lo que fuera en ese cargo. Si no debería existir, ¿para qué está? Esa es la pregunta. Entonces volvemos al tema de fondo. ¿Evo Morales es populista? Por supuesto que sí. Porque te ofrece coliseos,
algunas escuelas en algunos lugares. El otro día inauguró una escuela con el nombre de su mamá. Cuando yo haga una escuela con el nombre de mi mamá, quiere decir que yo he construido con mi dinero la escuela y he contratado a los maestros con mi dinero y obviamente les voy a cobrar a los alumnos si es que quieren entrar en la escuela que lleve el nombre de mi mamá, a quien amo mucho. Pero yo lo haría con mi dinero y a mi costo, ¿no ve? Y además a ver si vienen los alumnos, porque en el privado no es lo mismo que en el Estado. Entonces, eso es demagogia, eso es populismo, eso es quedar bien con, no sé, con la gente que cree que, ay, pobrecito, sí, a su mamá le está homenajeando, con mi dinero. Construir un aeropuerto en Oruro es demagogia, es populismo. Construir un aeropuerto mejor en el Chapare es demagogia, es populismo. Construir un nuevo aeropuerto en Santa Cruz es demagogia, es populismo. Construir un aeropuerto en Sucre, en Chuquisaca, en Sucre, mal hecho, ¿no? Que no funciona igual cuando hay mucho cambio de clima y todo eso, es populismo, es demagogia. Construir un hospital es populismo y es demagogia. Porque no importa el hecho, el objeto final del gasto, sino de dónde viene el dinero y cuánto le cuesta al ciudadano de verdad. Tener un teleférico es populismo, es demagogia. Y los alcaldes no van lejos, ¿no? Los alcaldes proponen una serie de actividades, o los concejales, o los consejeros, los asambleístas de las gobernaciones, proponen una serie de actividades con nuestro dinero sin preguntarnos y a costa de sus buenas ideas. Eso es demagogia, eso es populismo. Y todo lo que acabo de decir solamente se puede hacer cuando hay un modelo socialista. Porque el modelo socialista te da un Estado grande, un Estado poderoso que se encarga de salud, de educación, de jubilaciones, de construir ciudades, de hacer un montón de cosas. Se encarga de muchas cosas. No puede existir un populismo de derecha, porque la derecha propone un Estado reducido, bajar los impuestos, enflaquecer al aparato estatal a su mínima expresión. Que no ha pasado eso en los últimos casi 100 años en Bolivia, por cierto, ojo. Y no hay que confundir las privatizaciones que se han realizado en los años 80 y 90, porque eso no es privatizar, ¿ya? No es privatizar, porque transformar un monopolio del gobierno, un monopolio estatal. A ver, vamos a poner el caso. Yo soy ministro, elijo a mi amigo para que sea el presidente o el gerente de una empresa que hace papas fritas, que es del Estado. Como sé que esa empresa no va a funcionar jamás, ¿no? Pero mi amigo tal vez es muy capo o muy pillo y ha encontrado la forma de hacer funcionar eso. Y como yo no soy tan socialista, entonces le digo a mi amigo, ¿por qué no te la compras? Vamos a privatizar estas empresas. Entonces yo evito que cualquier otra persona pueda acceder a la compra de eso, porque evito el libre mercado, ¿no? Porque lo hago de pronto, lo hago con requisitos tan difíciles que solamente mi amigo puede cumplirlos. Entonces le toca a mi amigo ser el dueño de esa empresa. Entonces hemos pasado de un monopolio del Estado, donde mi amigo estaba a cargo, a venderle eso a mi amigo a un precio muy regalado, para que siga teniendo el monopolio privado de ese tipo de productos. Eso no es privatizar, eso es robarle a la gente. La capitalización, las privatizaciones que se han realizado, salvo alguna excepción de la que yo no tengo conocimiento, simplemente han sido negociados entre amigotes. Eso no es liberalizar el mercado. Si fuera esa la lógica de liberalizar el mercado, por ejemplo, el Yoy Diario Boliviano hubiera sido adquirido por un montón de cochabambinos que hubieran comprado las acciones y se hubieran hecho dueños realmente dueños de la línea aérea. Eso no pasó jamás. Entonces, eso también fue demagogia, eso también fue populismo. Cuando un gobierno
puede, tiene la capacidad legal, la capacidad financiera, la capacidad económica en términos de decisión para poder comprar un producto, construir un hospital, comprar una máquina, construir una carretera, un estadio, un table dance, un bar, una chichería o lo que le dé la gana, es porque puede hacerlo gracias al socialismo, que tiene esa doctrina de que el Estado debe hacerse cargo de todo y de nada. Por lo tanto, solamente puede ser populista un gobierno de izquierda. Y los españoles ahí tienen una cosa muy clara, ¿no? entre muchas que no las tienen, pero en esto es claro. Para los españoles y en español no hay derecha e izquierda, hay derechas e izquierdas. Entonces tenemos en Bolivia muchas izquierdas, desde la centroizquierda socialdemócrata, que puede ser Tuto Quiroga, Samuel Doria Medina, hasta los radicales socialistas, comunistas, fascistas y nacionalsocialistas que hemos tenido a lo largo de la historia del país, desde 1921, que no tenemos a nadie que sea liberal, a nadie que sea capitalista de derecha. No hay, no existe. A ver, vamos a leer algunas preguntas también. Ahí está, pues. Sí, es importante educar. Yo creo que más bien es enseñar, ¿no, Ana Luisa? No me gusta usar mucho el educar porque eso me da un aire de superioridad, ¿no? O sea, yo no soy socialista para creerme yo suficientemente capo y tener ese pecado de la arrogancia, de decir, no, hay que educar a la gente. No, yo creo que hay que enseñarle a la gente y además hay que aprender más que enseñar, porque finalmente el capitalismo de libre mercado lo tengo que demostrar yo y la gente que está con estas ideas, de explicarle a otras personas cómo funciona y de hacer las cosas en ese sentido. Entonces, la educación, como educar, no me gusta, no es que no se deba, sino que no me gusta. Yo prefiero enseñarle y compartir con la gente y construir con la gente los resultados. Ronald Quevedo dice, todos los gobiernos, tanto de derecha como de izquierda, que hubo en Bolivia han sido populistas, unos más que otros. Pareciera, querido Ronald, pareciera. Pero resulta que en Bolivia no hemos tenido gobiernos de derecha desde 1921. Porque hay que ser coherentes, ¿no? O sea, si yo soy del Stronger, como que soy del Stronger, me gusta mi polera negra con rayas doradas, ¿no? O sea, con rayas amarillas. Y voy a ir a la curva sur del estadio a gritar, Wari Casaya, Cala Tacaya, hurra, hurra, Stronger campeón. Entonces, si hago todo eso, soy stronguista. ¿No ve? Entonces, por lo tanto, me dirán que soy de stronguista. Pero si hago eso y digo, no, pero viva el Bolívar, no sé qué, hay una incoherencia. O sea, yo no le puedo decir stronguista al bolivarista, porque para empezar se va a la curva norte, tiene una polera celeste y su barra es diferente. Lo que yo pido es que tengamos ahí está el tema que Ana Luisa dice, no hay que educar, sino hay que enseñarle a la gente. Queridos amigos de Latinoamérica y el mundo, en Bolivia, desde 1921 no hay un partido de derecha realmente, de acuerdo a la definición del capitalismo del libre mercado. Y creo que en la mayor parte de los países de Latinoamérica no ha existido en los últimos 50, 60 o 70 años una fuerza real de capitalismo de libre mercado. Evidentemente han habido algunos intentos en eso. Salvo en Chile, en la mayor parte de los países no ha pasado eso. A ver, otros conceptos también que dicen. Un saludo a Milton Molina, un gran empresario, joven, muy joven, que ha sido estudiante de administración de empresas y que realmente ha aprendido más que yo el capitalismo de libre mercado y espero que le vaya muy bien en la vida a pesar del gobierno. Ana Luisa, la gente en Bolivia no conoce de historia. La élite boliviana se educó en Europa y de allí importaron el marxismo. Es absolutamente cierto. Sin olvidar también que en la década de los 30 del siglo pasado llegaron a Bolivia muchísimos enviados del nacionalsocialismo alemán. Radepa, Bush, Villarroel, y el origen del MNR se basa en los principios del nacionalsocialismo. Y que lo han llevado adelante, por cierto. Descontando que en 1956
la inflación en Bolivia llegó al 475% por aplicar las medidas socialistas de la Revolución Nacional del MNR. Y los bolivianos vivíamos exactamente lo mismo que viven los venezolanos hoy día. En términos de represión, en términos... No hay que olvidarse de la historia del país. Pregúntenles a sus papás, no es una historia muy pasada. Pregúntenles a la gente los campos de concentración del MNR, los cupos en los barrios, ¿no? La demagogia de decir, no, ahora gracias a nosotros las mujeres pueden votar. Eso es populismo, eso es demagogia. Si las mujeres pueden votar en el mundo es gracias a la tarea de las propias mujeres. No es de ningún partido político. Y no es una tendencia que ha inventado el MNR, era una tendencia mundial. Gracias al capitalismo que le permitió a la mujer tener patrimonio, curiosamente. Entre otras cosas. La nacionalización de las minas ha sido un acto de salvajismo, destructor de la propiedad privada. Y el campo, la reforma agraria ha sido un acto de barbarie. Pregúntenles a sus abuelos, sobre todo a la gente que ha vivido en el campo, donde las hordas militarizadas del MNR hacían tabla rasa con todos los pueblos y haciendas, y hoy día no queda casi nada. Han destruido el aparato productivo privado que había en Bolivia. De eso se trata. Y obviamente Gonzalo dice San Román, claro que sí, San Román era un torturador extranjero que trabajaba al servicio del MNR y tenía casas de tortura en varias partes de las ciudades importantes de Bolivia. Y los campos de concentración, y los muertos, más de 5.000 muertos según la gente de la Falange Socialista Boliviana, matanzas, asesinatos. Eso es el comunismo, eso es el populismo, eso es el socialismo en Bolivia, que ya lo hemos vivido. La destrucción de la economía, la gran apertura de la expansión crediticia que hizo el gobierno de primero Torres, después Obando y continuó Banzer y lo profundizó. Esa expansión crediticia más o menos parecida a la del gobierno de Evo Morales, muy parecida. En términos de libro era una copia tal cual hoy día. Y por eso la gente dice, no, es que Evo es de derecha, está haciendo lo mismo que Banzer. Lo que pasa es que el general Banzer, a quien jamás llegué a conocer, pero yo pensé que era de derecha cuando era ignorante en este tema, no había sido de derecha, pues. En términos reales, en términos económicos, estoy hablando específicamente en términos económicos, el gobierno de Banzer y el ADN ha sido un centro izquierda muy light en términos económicos, que obviamente le sacaba la mugre en los 70 a los otros socialistas más radicales. Eso era una pelea entre izquierdas, con la izquierda light, con la izquierda dura y radical que no quería retroceder ni avanzar. Obviamente, comparativamente, cuando uno es radical de izquierda, cualquier cosa que esté un poco menos que eso es de derecha, pues, o por sentido común, que no necesariamente es lógica, ni necesariamente sea lo correcto. Entonces, no hay ejemplos populistas, y si alguien quiere poner alguno, no hay ejemplos populistas de derecha. O sea, no hay un gobierno de alguien que diga, bajemos los impuestos, cerremos los ministerios, bajemos los aranceles de la aduana, privaticemos la salud, la educación, las jubilaciones. No hay un gobierno que haga eso, que le diga también a la gente que le va a construir casas, hospitales, y le va a sanar a sus hijitos y le va a regalar bonos. No hay, es incongruente. Si alguien es de derecha, o la gente cree que es de derecha, y hace acciones populistas, es que no es de derecha, pues. Así de fácil. No hay forma de explicarlo. A ver, Ana Luisa dice, la influencia de la Unión Soviética dentro de Bolivia entre el 40 y el 50 con toda la ideología comunista. Por supuesto. Al terminar la guerra y al eliminarse la posición nacional socialista
los grupos de izquierda nacionalsocialistas bolivianos han corrido al Partido Comunista, y como el Partido Comunista no los quería porque ya les habían sacado la mugre previamente, entonces corrieron directamente a Moscú. Y eso fue lo que pasó. A ver, Edwin Jimmy dice, ¿por qué siguen pensamientos de extranjeros que los sumaras, qué? Los aymaras, me imagino, no pueden poner otra filosofía en Bolivia? Dice. Ah, ese es otro cuento, querido Edwin Laime, ¿no? O sea, el primer cuento es que el horrible retrato de Dorian Gray, ¿no? O sea, la horrible acción del socialismo, el espantoso resultado que se plantea, para que no se siga llamando socialismo, le cambian el nombre y le dicen populismo, ¿no ve? Por efectos de reposicionamiento, por puro marketing. Y una de las cosas que nos han vendido desde hace 50 años también es lo que dice nuestro querido amigo Edwin Laime. Dice, ¿por qué no hacemos un modelo propio para los bolivianos? Y de ahí salen varias tendencias que dicen nosotros. Lo último más o menos serio que ha aparecido ha sido Condepa, ¿no? Y de ahí para atrás, y el MNR y todos los partidos de izquierda, todos los partidos socialistas en todas partes del mundo le dicen a la gente que hay que hacer otra cosa nueva. Yo no sé qué de nuevo tenga eso. Y vamos a explicar aquí una cosa muy interesante. Resulta, querido Edwin Laime, y a toda la gente que nos escucha, y a Milton le respondo enseguida también a su pregunta, resulta que he buscado más o menos 2 años, en términos científicos me refiero, o sea, en términos académicos, he investigado, he buscado bibliografía, he buscado en internet tendencias nuevas, a toda la gente que habla de este tipo de cosas, lo nuestro, o la tercera vía. He leído bastante al respecto y he llegado a la conclusión, porque no he podido encontrar otra tercera vía o una forma nuestra o de una cosa muy importante, que en el mundo solamente existen 2 ideologías políticas y sus variantes, obviamente. Y no porque no haya investigado mucho, sino porque en términos de la epistemología no se puede crear un modelo económico porque nos reunimos nosotros 4, o se reúnen todos los quechuas, o todos los aymaras, porque así no funciona el ser humano. El ser humano es un cúmulo de conocimientos adquiridos a través de cientos o miles de años. Y por lo tanto, eso genera ciertas formas y ciertos elementos culturales también, que se desarrollan a través del pensamiento de miles o millones de seres humanos que piensan diferente y que por el ensayo y error encuentran la forma adecuada de vivir mejor. Entonces hay solamente 2 tendencias ideológicas formalmente, ¿no?, construidas: la izquierda y la derecha, el capitalismo y el socialismo, en todas sus variantes, por supuesto, ¿no? La derecha tiene 3 variantes, el socialismo tiene 500 variantes, ¿no? O sea, esa es una de las principales diferencias. ¿Por qué te digo esto? Seamos bien científicos. Ya que hemos usado el ejemplo del Strong y lo del Bolívar, a ver, yo soy stronguista y yo no te podría decir objetivamente por qué soy stronguista. Pues es un sentimiento, ¿no? Y de verdad me gusta esa frase que dice, si no lo entiendes, o sea, si no lo sientes, no lo entiendes, ¿verdad? Y eso pasa en todos los equipos de fútbol. Nadie me puede decir, no, yo soy del Wilstermann porque, no sé, por los datos estadísticos, no es así. Entonces la gente cree que ser de izquierda o de derecha es también igual, ¿no? Es porque yo soy bueno, yo quiero a la gente, a mí me gusta ayudar a los demás, entonces soy de izquierda, soy socialista. Y esa estúpida frase que inventó Allende, que dijo,
No, si tú de joven no eres de izquierda, es que no tienes corazón. No tiene sentido. Porque la izquierda y la derecha son modelos económicos. Y ahí te va una. La derecha propone el capitalismo de libre mercado, que es una forma natural en que los seres humanos han encontrado la salida de la pobreza. Gracias a la Revolución Inglesa y otros elementos, y la Revolución Industrial, han encontrado la forma natural de salir de la pobreza. Y desde hace 200 años la pobreza en el mundo ha bajado cada día, gracias al capitalismo de libre mercado. Y lo que tú propones, o mucha gente propone, es crear una forma diferente, ¿no? Que no sea europea, que no sea importada, que no sea de los blancos, que no sea de no sé quiénes, que no sea colonizante. Y en base a esa lógica han construido un modelo total y absolutamente inventado que se llama socialismo. El socialismo es un modelo económico inventado, fabricado por unos intelectuales que, por cierto, nunca han trabajado en su vida. Y es más, hoy día la mayor parte de los intelectuales de cualquier sociedad en el mundo son de izquierda, son socialistas, porque se creen superiores a los demás, como para poder pensar por los demás. O sea, veamos una cosa muy interesante. El populismo siempre te dice, vamos a mejorar la educación, y hay que llevarles educación a todos los pueblos, a todos los niños, a toda la gente. Ok. Suena bien, por eso funciona el populismo, porque suena bien. ¿Quién va a estar en contra de que los niños tengan educación? Pero no nos enseñan, porque de eso se trata la educación del Estado, a que debemos pensar cuánto cuesta y quién lo paga. Entonces, el modelo de izquierda es un modelo inventado por unos grupos, por élites, generalmente aristocráticas, curiosamente, que se arrogan la representación del pueblo y a nombre de los pobres, de los oprimidos, de los gays, de las lesbianas, de los marginados, de los negros, de los indígenas, de los obreros, toman decisiones a nombre de todos. Y su modelo no puede funcionar, porque se olvida que los individuos funcionan solos. Cuando el gobierno populista de izquierda decide controlar la economía, inmediatamente empieza la escasez, la inflación, la subida de precios, la falta, obviamente la escasez, los controles de precios más estrictos, empiezan a hacer filas, empiezan a dar cupos, y así es la receta del camino a ser esclavo. Entonces, lo que hay que hacer, estimado Edwin, es dejarle a la gente, dejarle al aymara, al quechua, al guaraní, al tara, al cara, al rico, al pobre, ¿no? Dejarle a cada uno la posibilidad real de que pueda hacer lo que mejor crea conveniente para él y su familia. Eso es el liberalismo. El liberalismo no es un invento de la gente, no es una imposición a la gente, no, es dejarle libre a la gente. Y justamente Milton Molina nos pregunta, ¿cuál sería el gobierno que adoptó las políticas liberales en Bolivia desde 1921? Ninguno. Algún remedio aislado, pero no puede ser, pues, o sea, yo porque soy stronguista me voy a poner, voy a dejar mi polera un día porque el Bolívar está yendo a la Copa Libertadores, ¿no ve?, a jugar por todos los bolivianos. Entonces yo dejo la polera del Stronger y un ratito voy a ser del Bolívar porque quiero que gane un boliviano. Pero al día siguiente sigo siendo del Stronger. No ha cambiado absolutamente nada. Es más, al día siguiente puede haber un clásico y yo voy a gritar lo que sea en contra del Bolívar. Eso no ayuda. Por eso ningún gobierno realmente ha sido liberal. Han tenido algunas pequeñas medidas, acciones liberales, pero no puede ser liberal porque son aisladas. Y ahí está el problema del liberalismo. El liberalismo tiene que ser pleno, completo. No puede ser a medias, no puede ser parches. A ver, nos sigue preguntando, según tú, ¿por qué el indigenismo y el catarismo no pudieron romper el paradigma de la izquierda y derecha en Bolivia, no que estamos en un gobierno indígena? Bueno, es que el gobierno indígena no es pues un gobierno indígena, estimado, es un gobierno de izquierda, con un indígena a la cabeza.
Seguramente mañana habrá un gobierno de izquierda con una mujer a la cabeza, mañana habrá un gobierno de izquierda con un homosexual a la cabeza, mañana habrá, o pasado mañana habrá un gobierno de izquierda con, no sé, pues, un hombre que se cree mujer, ¿no? O sea, no hay problema. El modelo es el mismo. Este gobierno usa a los indígenas, el alcalde de La Paz usa al movimiento LGBT, ¿no ve? Porque es marxista cultural. Y hay muchos ministros, gobiernos, alcaldes, gobernadores que utilizan a los sectores sociales que intentan representar, ¿no? Como ya todos son socialistas, ya no saben a quién van a agarrar. Entonces los del Alto agarran a los indígenas más indígenas, ¿no? La alcaldía del Alto quiere tener otras cosas, todos en plan socialista. El catarismo y el indigenismo no es que haya podido romper el paradigma, porque primero que no podría romper el paradigma de derecha, porque el paradigma de derecha está en la sangre de cada aymara y de cada quechua, curiosamente. A ver, veamos pues quiénes son los grandes empresarios del Alto. ¿Quiénes son los grandes empresarios de Oruro? ¿Quiénes son los grandes empresarios de Santa Cruz? ¿Quiénes son? La mayor parte de ellos son indígenas. ¿Y cómo logran ser ricos? ¿Cómo hay ese Alto tan pujante, donde se hacen sus edificios, que les llaman cholets, que son carísimos, mucho dinero, pero lo pueden pagar? Entonces, el Alto, por ejemplo, está dividido en dos partes, ¿no? El Alto está dividido en dos partes, una parte que es la rica y la otra parte que es la parte pobre. Entonces, la parte pobre del Alto es la que está en el sindicato, en la asociación, en el barrio, en los comités cívicos, ¿no? Esperando que el alcalde, el gobernador o el prefecto o que sea el presidente les dé una pega. Están todos detrás, moviendo gente, movilizando a las bases, socialismo puro y duro. Pero hay otra parte del Alto que se cansó y mandó a la mierda a todos y empezó a trabajar como siempre lo habían hecho, ojo, ¿no? Porque los alteños, los aymaras y los quechuas siempre han sido, sobre todo los aymaras, han sido comerciantes, han llevado de donde no hay a donde hay, compran barato para vender caro. Eso se llama capitalismo, eso se llama libre mercado, porque los aymaras durante más de 800 años han ido a la playa y nos han traído cosas a la puna y al altiplano, y van a los valles y llevan cosas hacia los llanos, y van de aquí para allá y traen, y hoy día son camioneros y son comerciantes, porque está en su sangre ser de derecha, ser liberales. Por eso pero no lo saben, porque nadie lo estudió y nadie les dice como ahora les estamos diciendo. Después, a ver, ¿qué más dice? El socialismo es la evolución del feudalismo. Ah, claro, es una forma contemporánea de feudalismo, donde hay un jefe, ¿no? Una corte, una religión, unos soldados, por supuesto, y el pueblo. Y el feudalismo de la peor forma, ¿no? Porque hubieron gobiernos feudales muy buenos y positivos. Dice Edwin Laime, según tú, ¿por qué el indigenismo? Ah, bueno, ya hemos leído eso. Los indígenas pobres son víctimas del marxismo cultural, dice Ana Luisa, porque creen que el Estado les va a resolver todos los problemas. Claro que sí. La esencia del populismo es hacerle creer a la gente, sobre todo a la gente más pobre, que sin papá Estado no van a resolver nada. Y eso hasta me parte el alma. Yo cuando era diputado he visto a varias personas, gente del campo, que llegaba del campo, y en su más grande ignorancia, gente muy pobre, se paraba en la puerta del Palacio de Gobierno a pedir audiencia con el presidente, con su hijo enfermo en brazos, con una persona herida en la puerta, pensando que el presidente les iba a curar. A ese nivel se llega con el populismo socialista. Y realmente me ha dado náuseas.
porque para empezar ni siquiera le atendían bien, y los guardias de seguridad la retiraban. Realmente es asqueroso, inmoral, hacerle creer a la gente pobre, a la gente que no tiene conocimientos, a la gente más necesitada, que el Estado sí les va a resolver los problemas, porque no lo va a hacer. Entonces el populismo es una forma muy cruel, burda y profunda del avance de la izquierda. Por lo tanto, Donald Trump no puede ser populista. Por lo tanto, Jean-Marie Le Pen en Francia sí es populista, porque sí es de izquierda, porque sí es socialista y además es nacionalista. Entonces, poner en la misma bolsa a Le Pen, a Trump o a Evo Morales es una falta de respeto a la inteligencia, a la ciencia y a la verdad, porque no son lo mismo. Y hay muchos políticos que caen en ese tema porque es muy fácil, como no estudian ni leen ni se preocupan de las cosas, entonces es fácil decir, el populismo, no, claro, porque muchos de los políticos bolivianos son, si no todos, socialistas. Entonces, la gente está empezando a ver los resultados del socialismo reales. Porque llegar a Venezuela no es porque alguien les sabotea o les destruye la economía. No, no, es el gobierno que ha logrado destruir la economía del país más rico de Latinoamérica en 16, 17 años. Y lo ha destruido. Y ahora la gente, he escuchado otra barbaridad también. Dice, no, es que Maduro es como Pinochet. O sea, ya pues, Maduro será como Allende, no como Pinochet. Entonces, lo que hay que entender fundamentalmente es la diferencia real entre el socialismo y el liberalismo y el capitalismo. O sea, hay una diferencia. Profunda diferencia. Pero el populismo es, por esencia, por principio, de la derecha, perdón, de la izquierda. El populismo es, por esencia, por principio, socialista. Es por principio y por esencia de un gobierno poderoso, de un gobierno obeso, que cobra más impuestos, que pone más regulaciones, que pone más restricciones, que te impide progresar, que te controla hasta los calzoncillos. Y a nombre de eso, a nombre de la gente, utiliza ese dinero para darle lo que a él le parece, aunque no sea necesario. Y me refiero a que, aunque no sea necesario, incluso un hospital. Porque si un hospital no parte de la necesidad real de la gente y además se financia con el ahorro y los recursos de la gente de forma real, entonces es tan malo como construir un table dance en la esquina del Palacio Presidencial. Entonces hay que entender muy bien la economía. La economía real no se debe medir en cuanto a la calidad y resultado de la obra. El teleférico es una maravilla, de donde se lo vea. La pregunta es, no es si funciona o no funciona. La pregunta es, ¿cuánto cuesta y quién lo paga? Entonces, pregúntate cada vez que un político habla de esto, ¿cuánto cuesta y quién lo paga? Y si cuesta demasiado y lo vas a pagar tú, sería mejor que te lo devuelvan, que te devuelvan el dinero. Y así ya hemos llegado a 1 hora con 3 minutos en esta transmisión y nos despedimos hasta una próxima oportunidad, hasta el día lunes, si Dios quiere, con nuestro programa Propiedad Privada. Así que gracias por sus comentarios y nos vemos el día lunes, a la misma hora y por el mismo canal. Espera.